días, saludos para todos. Soy el doctor Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Probatorio que se cursa en la maestría en Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para mí es un placer compartir nuevamente este encuentro con ustedes. Hoy vamos nosotros a tratar un tema de sumo interés en el ámbito del derecho probatorio y que guarda relación con la unidad número 3 de la presente cátedra. Tiene que ver con los sujetos de la prueba, los sujetos de la prueba. Bueno, cuando hablamos de proceso, hablamos de juez, hablamos de partes, ¿verdad? De partes dentro del proceso, dentro del proceso. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los sujetos de la prueba? Se comprenden en ellas las personas que desempeñan algunas de las actividades procesales probatorias, bien sea de proposición de medios de prueba, bien sea con relación a la admisión de los medios, a la práctica probatoria, el tema de la contradicción en el ámbito de la actividad probatoria, además de la discusión y valoración o apreciación de la actividad probatoria. Los sujetos de la prueba, precisamente, se comprenden las personas que desempeñan algunas de las actividades procesales probatorias. Y decía antes que bien se puede ubicar en el ámbito de la proposición, de la admisión, de la práctica, de la contradicción, de la misma discusión y valoración o apreciación de las pruebas. Entonces, aquí hablaríamos de quién, del juez y de las partes principales y secundarias en el ámbito de los procesos. También nosotros debemos señalar que dentro del contexto de lo que son los sujetos de la actividad probatoria, ubicamos esos puntos que fueron señalados anteriormente. Primero, los sujetos de la proposición de la prueba o el proponente de la prueba. ¿A quién corresponde proponer las pruebas? Normalmente corresponde a las partes. Si bien la Fiscalía en el ámbito del proceso penal tiene la primaria carga probatoria de acreditar en el ámbito de un juicio el elemento material probatorio sobre la base de la acusación que ha fijado o que ha presentado, también es deber del defensor promover pruebas para desvirtuar la teoría del caso que ha planteado la Fiscalía en su escrito acusatorio. Entonces, este derecho, ¿verdad? Como se los estoy indicando, corresponde de manera general, se corresponde con la legitimidad total y permanente para toda la causa, a quienes sean partes permanentes, principales o secundarias dentro de un proceso penal. Entiéndase aquí el imputado, la víctima, el fiscal, el abogado defensor. Ahí hay dos partes, la parte que acusa y la parte que defiende. Y ambos tienen la obligación de promover pruebas. Recuerden el principio probatorio que vieron ustedes en el ámbito del video que yo les hice llegar. Ahí hay una cantidad de principios que rigen la actividad probatoria y ahí hablamos del principio de la carga de la prueba. Y es que hoy día se habla del principio de la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? Porque el abogado defensor que no promueve pruebas, que no desarrolla su actividad de defensa sobre la base inicial de las fuentes de prueba para desvirtuar desde los inicios del proceso el señalamiento de la Fiscalía, bueno, yo creo que genera o pudiese conducir a un estado de indefensión del imputado. Entonces, es importante el dinamismo, el equilibrio, el buen uso de las partes en el ámbito de la proposición de las pruebas. Y esas pruebas que se proponen siempre tienen que ir acompañadas de pertinencia, utilidad y necesidad. No tiene sentido proponer medios de prueba que no generen ningún aporte a la tarea reconstructiva del hecho. En ese sentido, la Fiscalía, como titular de la acción penal, al momento de elaborar el escrito acusatorio, está en la obligación
como lo indica el artículo 308, numeral quinto del Código Orgánico Procesal Penal, ofrecer los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia y necesidad o necesidad. Entonces, después de que se produce el tema de la audiencia, ¿verdad? Se desarrolla la audiencia, el juez ya al final de la audiencia, el juez de control, conforme al artículo 313 que fija, dice 313, numeral noveno, finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes según corresponda. Numeral 9, decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. Fíjense la importancia que tiene no solo el acto de promover, sino que exista verdaderamente correspondencia de lo que se está promoviendo con el ánimo de que pueda ser útil a los efectos de acreditar o desvirtuar el hecho que la Fiscalía ha planteado. Y cuando yo hablo de acreditar o desvirtuar, entiéndase que acreditar para el fiscal poder sostener su escrito acusatorio y desvirtuar, desvirtuar pues corresponde al defensor en todo caso a los fines de derribar la teoría del caso planteada por la Fiscalía. Entonces, ¿quiénes son los sujetos o cuáles son los sujetos de la proposición de prueba? El imputado, la víctima, el fiscal y el abogado de defensa. Inclusive, pudiese ocurrir lo siguiente, fijémonos en algo, el artículo 342 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente, nuevas pruebas. Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos que requieran su esclarecimiento. Entonces, ¿qué dice al final? El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Si bien la carga de la prueba corresponde a las partes, no es menos cierto que el mismo código, frente a una determinada circunstancia, por ejemplo, en el desarrollo del juicio, declara a una persona en el contexto de un homicidio, declara a un testigo y dice, mire, aparte de mí, también observó este o estas personas tres observaron el momento en que se consumó el homicidio. Si el organismo policial y el fiscal del Ministerio Público, durante la fase de investigación, jamás tuvieron conocimiento de esos tres testigos, obviamente los podríamos encuadrar dentro del supuesto especial de las nuevas pruebas conforme el 342 y el juez, a quien no le es dable en principio proponer medio de prueba, en aras de alcanzar la verdad dentro del proceso y de materializar el verdadero concepto de justicia constitucional, conforme este artículo estaría, como dice allí, excepcionalmente en la facultad de ordenar la traída al juicio o la convocatoria al juicio de esos tres testigos. Entonces, es importante tener presente que en principio la proposición de la prueba en el ámbito del proceso penal estaría imputado, víctima, fiscal y defensor, y excepcionalmente inclusive el mismo juez, cuando se produzcan eventos que dentro del juicio conduzcan al tema de las nuevas pruebas. Ahora, tenemos también como sujeto de la recepción de la prueba. ¿Quién es el receptor de la prueba en el proceso penal? ¿A quién podríamos denominar nosotros receptor de la prueba? Esa tarea es única y exclusivamente atribuible al juez de juicio. Es la persona encargada de recibir las pruebas propuestas por las partes. Es decir, en el juicio el juez escucha y somete al interrogatorio de considerar lo necesario las pruebas testimoniales tanto de la fiscalía como de la defensa. Tenemos también el sujeto de la admisión de las pruebas. Una cosa es la recepción y otra cosa es la admisión. Bien, sabemos que en el marco del procedimiento ordinario, especial o de género, especial de delitos menos graves o procedimiento especial de género, ¿verdad? Y en el procedimiento incluso abreviado, ¿verdad? También en el procedimiento que prevé el código en materia de faltas penales,
de delitos a instancia de parte agraviada, corresponde al juez de juicio penal la admisión de las pruebas. Cuando hablo de admisión, ¿qué significado tiene? Admitirlas implica materializar su contenido en el desarrollo del juicio. Lo que es, podría decirse, la práctica probatoria. Y es que el sujeto de la práctica de la prueba durante el proceso penal, pues se corresponde única y exclusivamente a la función del juez de juicio penal. No hay otro juez distinto al juez de juicio en el proceso penal que tenga la primaria tarea de materializar la práctica probatoria. Ejemplo, el fiscal presenta una acusación en el marco de un procedimiento, una acusación penal por X delito en el procedimiento ordinario. Cuando el juez de control interviene en la audiencia preliminar a los fines de ejercer el control formal y material de la acusación, entiéndase también admitir las pruebas promovidas por las partes, admitirlas para un eventual juicio oral, allí no se produce la práctica probatoria, porque en esa audiencia de control no declaran los testigos, en esa audiencia de control no se leen documentos, simplemente se anuncian los medios de prueba que van a ser practicados en la subsiguiente etapa del proceso, como lo es la fase de juicio oral y público. Entonces, el sujeto de la práctica de la prueba recae única y exclusivamente en el juez de primera instancia en funciones de juicio oral y público. Es ante ella o ante ese juez donde se produce la práctica probatoria. El testigo se presenta, se identifica, le es tomado el juramento de ley y suministra el relato. Es a la vez sometido al interrogatorio tanto de la fiscalía o del defensor. Y de considerarlo el juez necesario, también podrá formularle algunas interrogantes. Entonces, aparte de la práctica, por lógica deductiva, pues tenemos que hablar del destinatario de la prueba. ¿Y quién es el destinatario de la prueba? Allí vuelve a cobrar primordial valor el juez. El juez es el destinatario de la prueba. ¿A quién corresponde la valoración de la prueba? Al juez. Es decir, cuando se practica la prueba en juicio, es el único encargado o en función a quién se direcciona esa práctica probatoria en aras del convencimiento o no para el juez. Bueno, en base a los hechos controvertidos, es una labor o el destino de la actividad probatoria, de la práctica en el desarrollo del juicio es el juez. Convencer al juez, bien sea de que es responsable penalmente con la teoría del caso que fija la fiscalía o inocente en función a la teoría de defensa que fija el abogado defensor. Y finalmente, sobre el tema de sujetos de la actividad probatoria, debemos hablar de la valoración o apreciación de la prueba. También recae sobre el juez. El único que puede valorar los medios de prueba practicados en el juicio oral es el juez de juicio. No se me confundan. Cuando en la audiencia preliminar se produce una admisión de hechos con condena, con imposición de pena, conforme el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, allí no se hace valoración alguna de los medios de prueba, porque no se abre el debate. El juez lo que hace allí es, el juez de control en esos episodios intermedios, es evaluar que la acusación cumpla con los requisitos de fondo y de forma, que existan verdaderamente medios de prueba promovidos que conduzcan a presumir una eventual posibilidad de condena en una etapa de juicio, ¿verdad? Y a partir de allí también evalúa que la calificación jurídica que le han atribuido al autor material o al cómplice o al encubridor ciertamente se corresponde con los hechos fijados en la acusación y con los medios de prueba que han sido promovidos. Bueno, a partir de allí, una vez verificado que ciertamente los requisitos de forma y de fondo
se corresponden con las exigencias del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y con el concepto de búsqueda de la verdad en el marco de un proceso garantista, el juez podría decirle al acusado si desea, porque el acusado podría decir, yo quiero admitir los hechos, pero el juez, si observa que hay debilidades en lo fáctico, en lo jurídico y en lo probatorio, y ve deficiencias en el escrito acusatorio, con posibilidades de ningún pronóstico de condena en un eventual juicio, podría perfectamente, el juez podría perfectamente decirle a la persona, no le puedo aceptar la admisión porque sería quebrantarle el debido proceso. Esta acusación es débil y el juez estaría obligado, en todo caso, a decretar el sobreseimiento de la causa. Entonces, la valoración o apreciación de la prueba ocurre única y exclusivamente en la etapa de juicio oral y público. Teniendo en cuenta, claro, esos puntos y ese material está en el aula, vamos a proceder a tratar el tema de los medios de prueba. No podemos confundir los tipos de medios de prueba, ¿verdad?, con la clasificación de los medios de prueba. Nosotros tenemos tres medios de prueba en el ámbito del proceso penal: la prueba pericial, la prueba testimonial y la prueba documental. Nosotros tenemos esos tres tipos de medios, esos tres medios de prueba. Ahora, la prueba pericial es este medio de prueba consiste en la aportación que hace un experto técnico-científico, ¿verdad?, que tenga conocimiento sobre determinada materia, que esté acreditado profesionalmente sobre determinada materia. Es decir, se trata de aquella persona que tiene conocimientos especiales acerca de determinada materia para que sean apreciados por el juez. Por ejemplo, en un procedimiento de retención de vehículos por alteración de serial, hay un experto del laboratorio o del eje de vehículos que maneja el tema de las experticias de seriales de vehículos, y él realiza una evaluación del serial y fija en un dictamen pericial, ¿verdad?, si el serial está original o está desbastado o está adulterado. Es decir, esa persona está preparada profesionalmente y pertenece a un órgano policial técnico-científico que le habilita para poder considerar a través de un estudio el resultado que se requiere sobre la práctica de cierto acto de investigación como lo es una experticia de seriales. Entonces, no cualquiera puede hacer ese trabajo. Debe estar calificado como experto, como perito, y eso lo encontramos nosotros en el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Fíjese que el artículo 225 fija en lo siguiente: el dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto al peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. Fíjese que el mismo código reconoce la posibilidad de que la necesidad de que el experto sea una persona preparada profesionalmente en su ciencia o arte. ¿Quién practica la autopsia? Un médico patólogo adscrito al servicio del CENAMEC. ¿Quién practica una experticia de avalúo real o prudencial sobre bienes hurtados y recuperados? Un experto en avalúo que debe estar adscrito a un laboratorio criminalístico. En fin, ese tema hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y el artículo 224, ciertamente del Código, exige que para ser perito o experto, deben poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reglamentados. En caso contrario, deberá designarse a personas de reconocida experiencia por la materia. Por ejemplo, si no tenemos un experto en avalúo en el Táchira, en ninguno de los organismos policiales, si no tenemos un experto grafotecnista para analizar una firma, pues, y el proceso exige
la participación de un experto, bueno, habrá que plantearle al juez la posibilidad de que se juramente algún experto que no forme parte de la nómina de algún órgano de seguridad del Estado. Entonces, ese tema se puede plantear bien en cumplimiento del artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también la prueba testimonial. Miren, esta prueba testimonial es de suma relevancia. Según Eugenio Florian, el testimonio en el proceso penal se erige en el medio de prueba de mayor utilidad e idoneidad para la tarea recordatoria de los sucesos humanos. Y a través de ella, ¿qué se persigue? Alcanzar la mayor proximidad reconstructiva del hecho punible controvertido en procura de la verdad. Esa es la realidad. Es difícil conducir o materializar un juicio sin la presencia del testigo. Es sumamente complicado. Es decir, se trata de un medio de prueba ciertamente relevante, cuyo origen se enmarca en un alto contenido legendario en su praxis. El testimonio ha existido a la época más remota. Sin embargo, resulta sumamente complejo, y lo digo con sensatez, con mucha responsabilidad. Yo fui fiscal del Ministerio Público durante cerca de 21 años y me jubilé de la institución en razón a los años de servicio. Y en mi vida jamás pude obtener una condena o desarrollar un juicio sin la presencia de testigos. Es sumamente complicado. O sea, sin testigos, sin testimonio no hay condena. Olvidémonos y en materia de homicidio más aún. En materia de homicidios, el testigo directo cobra prevalencia para el alcance de la verdad. En materia de homicidios, no se puede condenar con el testigo indirecto nada más. No. El testigo directo es fundamental y en función a su importancia es por lo cual los avances de la ciencia probatoria ha diseñado una gama de postulados jurídicos y científicos para evaluar precisamente la fiabilidad del testimonio, implicando estos puntos aspectos de orden procesal y prácticos que resulten aplicables verdaderamente sobre el testigo desde su tratamiento como fuente de prueba hasta su conversión en juicio como órgano de prueba. Entonces, el testimonio es un tema fundamental. La prueba testimonial debe llegar al juicio con la pertinencia, necesidad y utilidad bien definida. De lo contrario, estaríamos sobrellevando un proceso con fraude procesal. Entiéndase que el fiscal que anuncie medios de prueba testimonial sin señalar la pertinencia, necesidad y utilidad, comete fraude y lesiona el derecho de contraprobar del adversario, que en este caso es el imputado y su defensor. Porque en el contexto del debido proceso debemos actuar con buena fe. Si la fiscalía pretende promover dos testigos, debe señalar qué quiere alcanzar con cada testimonio. ¿Para qué? Para que la contraparte pueda también contraprobar anunciando otros medios de prueba que permitan desacreditar lo que van a decir los otros allí promovidos por la parte fiscal. La prueba documental. Bueno, la prueba documental consiste en qué? En un escrito o en un soporte material en el que normalmente se fijan datos fidedignos o de pronto susceptibles de ser empleados para demostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo que se alega en una determinada causa. Esa es la definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, cuando nosotros ubicamos el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, este artículo nos refiere que conforme el artículo 341 dice que los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen.
Bueno, el tribunal excepcionalmente, con acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra del documento o informe escrito o de la reproducción total o parcial de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando su lectura o reproducción parcial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los documentos son incorporados por su lectura en el desarrollo del juicio. Pero cuando hay documentos muy largos que nos puedan llevar días de lectura, allí perfectamente se puede conciliar con el tribunal, previo acuerdo de todas las partes, el prescindir de la lectura total o parcial del documento. Y el artículo 322, numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal señala que solo podrán ser incorporados por su lectura la prueba documental o de informes y las actas de reconocimiento, de registro, en fin, o inspección realizadas conforme a lo previsto en este código. Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el juicio fuera de las actas de la sala de audiencia. Por ejemplo, si el tribunal de juicio tiene que ir a un sitio y constituirse y verificar en un libro de una compañía determinado contenido, bueno, ese documento que se recaba en esa actuación en el contexto del juicio también puede ser objeto de lectura, ¿verdad? Incorporados por su lectura en el contexto del juicio oral y público. Bueno, aparte de ello, debo señalar que en el marco de la actividad probatoria nosotros no podemos apartarnos del concepto de licitud de la prueba que nos dispone el artículo 49 constitucional, que dice, serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque los aspectos de licitud y legalidad en la promoción y valoración de la prueba, los aspectos de licitud y legalidad de la prueba están perfectamente enunciados en el Código Orgánico Procesal Penal. Ubiquémonos, por favor, en el artículo 181, ¿verdad? Que dice, los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. ¿Qué nos quiere decir ello? Ello nos quiere decir a nosotros que si bien en Venezuela tenemos la libertad probatoria en el proceso penal, conforme lo anuncia el mismo artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, en modo alguno esa libertad resulta ilimitada. Hay aspectos de legalidad y de licitud que deben ser considerados, pues todo medio de prueba que pretenda ser utilizado en el proceso obligatoriamente debe cumplir con los requisitos de licitud en la obtención, ¿verdad? Sea desde los inicios del proceso como fuente de prueba y en su legalidad en cuanto a su incorporación, que es importante. Por ejemplo, podemos tener un medio de prueba idóneo, lícitamente obtenida, pero la oportunidad preclusiva que nos ofrece el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la que anuncia, por ejemplo, en el ámbito del procedimiento penal, ¿verdad? En el procedimiento ordinario, que fija la facultad y carga de las partes, dice, hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal o la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada podrán realizar por escrito los siguientes actos. Fíjense cómo dice. Numeral séptimo. Promover las pruebas que producirán el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Es decir, podemos tener una cantidad de fuentes de pruebas lícitamente obtenidas, pero si no las promovemos en la oportunidad preclusiva que fija el 311, sino fuera del vencimiento de ese lapso, más allá de la licitud, podría el juez estar incurriendo al admitirlas, fuera de ese lapso que anuncia el 311, podríamos estar incurriendo u observando la ilegalidad en su incorporación. ¿Sí me comprendes, William? Y demás compañeros. Perfecto. Una cosa es la licitud
y otra cosa es la legalidad en su incorporación. Pudiese tratarse inclusive de una prueba ilícitamente obtenida, una fuente de prueba, un medio de prueba ilícitamente obtenido, con coacción, con amenaza, un relato de un testigo que diga en una entrevista policial que vio el homicidio, pero lo hace bajo coacción del funcionario. Y resulta que esa ilicitud se descubre posteriormente. O sea, allí ilicitud en la obtención. Pero el fiscal la promueve en el lapso de ley del 311. Entonces, allí habría ilicitud en su obtención, pero hay legalidad en su incorporación, porque la está promoviendo el tiempo. Bueno, ya es tarea de la defensa, a través de sus propios medios o de la posibilidad de hacer uso de las formas de oposición a la persecución penal, bien sea a través de las nulidades o a través de las excepciones, poder, en todo caso, oponerse a que ese medio de prueba sea admitido, alegando allí la ilicitud en su obtención. Bueno, con respecto a esto, debo señalar por hoy, pues hemos tenido un encuentro valioso con este tema, porque créanme, compañeros, que el tema probatorio en cualquier proceso es fundamental, pero no puede apartarse del concepto de licitud y de legalidad fijado en la misma Constitución venezolana y en el caso que nos atañe en el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Para cerrar, de manera resumida, voy a hablar del método valorativo de la sana crítica. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal anuncia como método valorativo la sana crítica. En el artículo 22, las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Entonces, la sana crítica ciertamente es de remota existencia y deviene del derecho español. Un registro histórico de la antigüedad del método valorativo de la sana crítica lo podemos encontrar en la Ley Española de Enjuiciamiento Civil del año 1855. En su artículo 317 establecía que los jueces debían apreciar el valor probatorio emanado de los testimonios, aplicando las reglas de la sana crítica, es decir, haciendo uso de la lógica, la ciencia de la experiencia y la observación. Fíjense cómo ya en 1855 existía el método valorativo de la sana crítica en la Ley Española de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, en el ámbito nuestro, en el ámbito patrio, el Código Orgánico Procesal Penal, como indiqué antes, lo fija en el artículo 22. Y hablamos de la lógica y qué debemos considerar nosotros por lógica. La lógica es la ciencia de las leyes, modos y formas del pensamiento humano y del conocimiento científico, cuyo fundamento recae sobre el sólido y sistemático razonamiento, es el razonamiento. Y sobre ello tiene bastante contenido lo señalado por Aristóteles como el padre fundador de la lógica bajo la figura del silogismo. Ese material ustedes lo tienen allí en el aula. Yo les pido por favor que lo revisen. La lógica constituye una variable esencial, una variable fundamental en la estimación o valoración de la prueba. Nutre el correcto razonamiento. Sin ella resultaría imposible materializar una verdadera valoración racional de la prueba y ello conduce a que el juez logre en sus conclusiones valorativas, ¿verdad?, la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando siempre los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica. También tenemos que hablar del conocimiento científico. El conocimiento científico, pues, es el conocimiento que se adquiere a través de los postulados de la ciencia. En este caso, el conocimiento científico siempre, en la mayoría de los casos, lo vamos a encontrar representado en
la valoración de la prueba pericial. El aporte pericial a través del conocimiento que suministra en su relato y en la práctica probatoria los expertos profesionales que acreditan en un eventual juicio la postura técnico-científica a través de las llamadas experticias. El juez aprecia el contenido y se apoya en los conocimientos científicos a los efectos de poder valorar. Y tenemos también las máximas experiencias, bueno, las vivencias, la experiencia en el mundo jurídico, en el mundo de la vida diaria, la experiencia acumulada en el desarrollo y ejercicio de la judicatura, de la función judicial. Es importante para un juez tener la madurez en el ámbito valorativo, apartarse de apasionamientos y de posturas subjetivas y aprender a considerar que la valoración ha de hacerse en base a la práctica probatoria desarrollada en el contexto del juicio oral y público. La valoración y el método de la sana crítica solo cobra vigencia en la etapa del juicio oral y público y no en otra etapa o fase distinta. Bueno, por la mañana de hoy hemos cumplido. Agradecidos con ustedes, William, por la presencia suya en el aula y demás compañeros. Estoy a su disposición. Voy a fijar, este es el último encuentro con la cátedra. Voy a fijar las dos actividades pendientes para que en un determinado tiempo las podamos cumplir. Revisen el material y quedo a la orden de ustedes a través del chat en el aula virtual. Que tengan todos un feliz día.